Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Podcast Médico. Soy Coralí García del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Hoy vamos a hablar de una enfermedad llamada leishmaniasis, más conocida como la UTA. Y para hablar de esta enfermedad contamos con la presencia de la doctora Fiorella Álvarez, quien es médico especialista en enfermedades infecciosas y medicina tropical. Ella es médico asistente del Hospital Nacional Cayetano Heredia y actualmente es la jefa del programa de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Bienvenida, doctora Álvarez. Primero quisiera comenzar preguntando ¿qué es la leishmaniasis? ¿Qué es la UTA? Buenas tardes, doctora Coralí, muchas gracias por la invitación. La leishmaniasis, como usted bien lo ha dicho, es una enfermedad poco conocida. Es también llamada leishmaniasis tegumentaria en Perú o como la población lo conoce más, la UTA. Para empezar, es decir que es una enfermedad transmitida a través de la picadura de un mosquito. Es un mosquito muy pequeñito que se encuentra distribuido en todo el país. Esta enfermedad es causada por un parásito del mismo nombre, Leishmania, y es un parásito microscópico, no es un parásito tipo gusano o algo más grande que las personas podamos ver a simple vista. Es muy pequeñito y transmitido por este mosquito. Esta enfermedad se caracteriza por lesiones en la piel. Empieza como una picadura de un mosquito, como cualquier otra picadura, que causa un poquito de comezón, no causa dolor. La diferencia es que esta lesión o esta picadura se queda. No se cura en el paso de 1, 2 o 3 días, sino que persiste semanas. Va creciendo y poco a poco se va haciendo una herida. Y lo que llama la atención es esto, que la lesión no cura. Cabe mencionar que esta enfermedad no solo la pueden tener los humanos, también la pueden tener los animales. Es por eso que es una zoonosis, es decir, una enfermedad que la compartimos tanto humanos como animales. La doctora Álvarez nos ha hablado de dos temas también. Una es que es una enfermedad desatendida. No quiere decir que hay pocas investigaciones, pocos elementos, tratamientos, tanto para hacer el diagnóstico como para hacer el tratamiento. Esa es una enfermedad desatendida. Y también es una enfermedad zoonótica, es decir, no solamente va a afectar a las personas, sino también puede afectar a los animales. Y también la doctora Álvarez nos hablaba de que esta es transmitida por un mosquito que está en todo el país. Pero cuéntenos en qué zonas pueden estar el mosquito en todo el país, pero qué zonas del país son las más afectadas por la enfermedad. Las zonas más afectadas son las zonas tanto de sierra como selva, sobre todo en zonas rurales, donde tenemos a la población que tiene sus campos de cultivo, las chacras, donde tienen a su ganado. No está tanto en las ciudades, está el predominio de sierra y selva, pero sobre todo en estas áreas rurales. Por ejemplo, está a 2 a 3 horas de Lima, tenemos lo que es Antioquia, Orochirí, que es parte de la sierra de Lima, que tal vez muchos lo conocen por sus cataratas, turismo y demás. Aquí también tenemos muchas zonas agrícolas y aquí también tenemos la presencia del mosquito. Entonces, en estas zonas, sobre todo rurales o periurbanas, donde sobre todo tenemos mucho contacto con la naturaleza y el campo, donde está más la presencia de este mosquito. Necesitamos para la transmisión de esta enfermedad de todas maneras tener el vector, ¿no? Sí. Que es este mosquito. Así es. También nos decía que la enfermedad se caracteriza porque el mosquito pica y deja una herida, una úlcera. Y esa úlcera no va a curar. Entonces, ¿qué hace una persona que tiene una herida de estas características? ¿Cómo haríamos? Lo que pasa es que, las personas que viven en estas zonas endémicas y donde hay muchos mosquitos están acostumbrados a una picadura del mosquito. Para ellos es algo normal y común. Se van a dar cuenta, como comenté, porque esta picadura se comporta diferente. Al inicio va a ser tal cual, pero luego se van a dar cuenta que no cura, que la roncha sigue ahí, que empieza a crecer, tal vez da más comezón de lo usual y empieza a hacerse esta herida o úlcera que empieza a crecer. Cuando una persona note esto y vea que esta lesión es diferente a lo que está acostumbrado, debería acudir a un puesto de salud para poder ayudarlos a hacer el diagnóstico correspondiente. A veces las personas, antes de ir a buscar la atención en salud, puede intentar
¿no? Métodos tradicionales. ¿Qué nos puede contar sobre esos métodos tradicionales? Existen infinidad de métodos. Cada persona o médico que haya podido tratar esto tendrá una historia particular que contarnos, pero lo más frecuente es que usen el calor para quemar estas lesiones. Puede ser un cuchillo caliente, un machete caliente, lo que las personas tengan a mano, lo calientan al rojo vivo y lo ponen en la lesión para quemar la lesión. O a veces usan diferentes tipos de plantas que ellos ya usan, tienen usos medicinales, que hacen extracto de estas plantas o como una pequeña emplasto, por así decirlo, y también cubren o queman la lesión con esto, o incluso también hasta el ácido de batería. Algunos casos extremos hasta ácido muriático, diferentes sustancias para poder quemar la lesión y frenarla. Lamentablemente muy pocas veces esto es exitoso. En la mayoría de veces las lesiones empeoran, se hacen más grandes, se pueden sobreinfectar y se complican. Por eso es que lo ideal es acudir al puesto de salud. No debemos recomendar tocar esas heridas ni utilizar esos diferentes elementos para tratar nosotros mismos de curar las heridas en nuestras casas. Y en cuanto al tratamiento, ¿se dispone de tratamiento para esta enfermedad? Sí, el tratamiento es dado por el Estado, es por el Ministerio de Salud, es gratuito, no importa nuestro estatus social, migratorio, si tenemos un seguro o lo que tengamos, ni de dónde vengamos. Este tratamiento es totalmente gratuito, es a través de unas ampollas que son conocidas como antimoniales. Lamentablemente, y ahí vamos de nuevo con la enfermedad desatendida, este es un tratamiento que existe hace más de 70, 80 años y sigue siendo lo mismo. Es un tratamiento endovenoso, es decir, en la vena, que se debe poner por aproximadamente 20 a 30 días. Entonces es incómodo uno que nos estén pinchando 20 a 30 días, tener que ir al centro de salud y movilizarnos todo este tiempo, pero el tratamiento es bastante efectivo. No es 100%, hay algunos casos, sobre todo los más graves, las lesiones más grandes, más crónicas o manipuladas, que podrían fracasar, pero este es el tratamiento primario. Existen otras alternativas, otro tipo de manejo que estamos empezando a usar, porque lamentablemente para las personas que tal vez nos escuchen y hayan tenido esta enfermedad o la tengan, ya sabrán que estamos con desabastecimiento a nivel nacional desde hace algunos meses. El Ministerio está haciendo múltiples esfuerzos para conseguir la medicina, pero mientras no la tenemos, estamos usando otras opciones de tratamiento también. En relación al diagnóstico, es un diagnóstico relativamente simple. Relativamente simple para las personas que estén entrenadas en enfermedad. No todo el personal de salud lamentablemente está entrenado o sabe reconocer esta enfermedad. Piensan que es una celulitis, una infección diferente, recomiendan cremas, demás cosas que pues a la larga no van a funcionar y es donde el diagnóstico puede demorar. El diagnóstico es relativamente simple. Lo que hace el personal técnico es tomar una muestra de lesión. Imaginemos que acá tengo la lesión, para tomar una muestra del borde de la lesión para poder obtener el material donde yo pueda ver el parásito. Esto se coloca en una laminilla del microscopio, se hacen tinciones especiales y la persona entrenada y capacitada en el microscopio puede ver al parásito, que como mencioné es muy pequeñito, pero una persona y un ojo entrenado lo puede ver. Este examen no debe demorar más de 30 a 40 minutos y con eso podemos confirmar la enfermedad. Si vemos al parásito, no hay duda, estamos ante una leishmaniasis o otra y ya con eso el diagnóstico está confirmado. A veces es difícil verlo porque no todas las personas saben que hay parásito, no todos saben cómo buscarlo, o a veces el paciente viene con la lesión que se ha echado crema, se ha quemado, se ha hecho mil cosas y es más difícil. Pero con los criterios clínicos nos podemos ayudar. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, lo que habíamos dicho, 4 básicos. Una lesión de 2 semanas a más que no cura, es una herida que los bordes están elevados, luce como un pequeño volcancito en nuestra piel, el fondo es rojo como si viéramos una fresa, y sobre todo no duele. Las personas pueden tener heridas grandes, pero no duelen. Con estas 4 características en una persona que está en una zona endémica donde hay casos similares, podemos ya sospechar que estamos ante una leishmaniasis. Hemos estado hablando todo el tiempo de enfermedad de la piel. ¿Es posible que pueda afectar otros órganos? Sí. La leishmaniasis en literatura general tiene 3 presentaciones. Cuando es solo en la piel, que es lo más frecuente, en Perú son el 90% de los casos, a 95% incluso. La forma mucosa, que también la tenemos en el país, quiere decir que una persona tiene una lesión en la piel, tal vez en la niñez, hace muchos años, y años posteriores hacen la forma mucosa. ¿Qué quiere decir? Que el parásito de enfermedad va a entrar a nuestras mucosas, ya sean fosas nasales, tabique, labios, cavidad oral,
a veces incluso llega a garganta y hasta cuerdas vocales. Aquí no vamos a tener una úlcera o una herida como lo tenemos en piel, pero también hay lesiones a veces un poquito tumorales, grandes, que afectan al paciente. Puede tener, por ejemplo, si tiene la lesión en la nariz, más secreción nasal o sangrado nasal o una sensación extraña, una comezón, algo que ellos se dan cuenta que es extraño. Igual cuando ocurre en cavidad oral o a veces cuando llega a cuerdas, los pacientes se cambian de la voz porque se están inflamando esas cuerdas. Aquí el diagnóstico es más complicado, tenemos que tener una alta sospecha clínica, pero también nos podemos ayudar de biopsias o de nuestros amigos los otorrinolaringólogos para ayudarnos con el diagnóstico. Y existe una tercera forma que felizmente no la tenemos en el país, en la cual afecta a órganos internos como hígado o vaso. Esta forma es potencialmente mortal. Nuevamente en el país no la tenemos, pero la tenemos en Asia o aquí más cerca en Brasil, por ejemplo, sí existe esa forma, que es la forma visceral. Y nuevamente Perú no lo tiene, solo tenemos la forma en la piel ni en las mucosas. ¿Qué medidas? No, porque estamos diciendo que esta enfermedad está distribuida en varias regiones del país. Sí. Pero digamos, ¿cuáles son las regiones de más cuidado, que tienen más casos? ¿Cuáles serían esas regiones? Sobre todo región selva, a la cabeza, Madre de Dios, y sobre todo Cusco, que son las que en este momento están teniendo más cantidad de casos. Si nos vamos a Sierra, Cajamarca también tiene gran cantidad, incluso la Sierra de Piura también tenemos bastantes casos, pero a la cabeza, Cusco y Madre de Dios. También nos mencionó que esta enfermedad es una enfermedad zoonótica, es decir, puede haber también enfermedad en algunos animales, pero también podría ser que el parásito esté en algunos animales sanos. De eso sí que nos comentan. Tenemos hay dos animales que pueden hacer la enfermedad, que sobre todo viven y están en contacto con los humanos, son sobre todo los animales de granja, o sea, de ganado, mamíferos, no aves. Y sobre todo también tenemos los perros. En las zonas endémicas y zonas periurbanas también se puede ver a los perritos con esta enfermedad, que se caracteriza tal cual, bueno, una úlcera que no ocurre, que al perrito no le molesta, pero que está ahí. Los otros animales que mencionaba que pueden tener el parásito y no hacer la enfermedad son los reservorios, animales que, si bien ellos no tienen síntomas, usualmente son animales propios del campo, de los bosques, como roedores, animales salvajes, no hacen enfermedad, pero sí son una fuente de contagio. Es decir, viene un mosquito que no tiene el parásito sano, se alimenta de este animal, adquiere al parásito a través de la alimentación, de la succión de sangre, y luego este mismo mosquito va a ir y va a picar o a mi perrito, o a mí, o a mi familiar, y así causar la enfermedad. Lamentablemente, tratar a estos animales del campo es imposible, no hay forma, así que esa es una de las dificultades de por qué todavía sigue habiendo leishmania, y también es algo para indicar y aclarar: la transmisión es solo a través de la picadura del mosquito. Si una persona tiene una lesión, no es necesario aislarla, ni separar cubiertos, ni platos, ni que duerma aparte. Si es que alguien tiene un contacto o toca esta lesión, no se va a contagiar. El contagio no es de persona a persona, sí o sí tiene que haber la picadura de este mosquito. El Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt ha aportado en los últimos años una serie de evidencias para conocer un poco más sobre esta enfermedad. Cuéntanos un poco esas investigaciones que se han realizado en el instituto. A través de la unidad de enfermedades metastésicas de leishmania y malaria, y bueno, bajo de ese doctor Alejandro Llanos, se han hecho muchas investigaciones a lo largo de los últimos años en diferentes partes, sobre todo en conocer un poco más a este parásito. Si bien leishmania es el parásito, tenemos muchos tipos de estos, algunos un poquito más agresivos de otros. Por ejemplo, los que puedo tener en la sierra, que son los de tipo leishmania peruviana, es más bueno, por así decirlo, es más sencillo de tratar, solo se lesiona en piel y nada más, pero los de la selva suelen ser más agresivos, suelen hacer formas mucosas, tenemos un poquito más de dificultades con ellos. También se investiga acerca de su distribución, en qué lugares están más frecuentes, de cómo se comportan las personas. Por ejemplo, hay personas que pueden haber tenido contacto con el parásito y nunca haber hecho la enfermedad. O al contrario, tenemos personas adultos mayores de 70, 80 años que viven toda su vida ahí, siempre han tenido sus animalitos, nunca han tenido ninguna enfermedad, todos sus familiares sí, menos ellos, pero recién ahora de 70, 80 años hacen la enfermedad. ¿Por qué? Porque lamentablemente conforme vamos creciendo, nuestras defensas van bajando y el parásito puede manifestarse.
También se han hecho aportes en cuanto a métodos diagnósticos, hay formas moleculares que son un poquito más complejas y sobre todo estamos en los últimos años buscando nuevas alternativas de tratamiento. Eso obviamente no es solo el instituto, es una colaboración tanto a nivel nacional como internacional para buscar nuevas alternativas, nuevas medicinas que sean más sencillas, que sean menos tiempo, idealmente oral para no estar torturando a nadie con inyecciones, que podamos darlas a los pacientes y que no tengan que ir todos los días al puesto de salud, que no tengan eventos adversos, porque el tratamiento actual, si bien es efectivo, es tóxico y necesitamos supervisión de un personal médico. Entonces, sobre todo estamos apuntando en ese objetivo, dar un tratamiento más amistoso, más sencillo, más agradable para los pacientes y que pueda ser exitoso. Bueno, para ir terminando, quiero dividir a dos grupos de personas. Las personas que viven en las regiones, viven, trabajan ahí, y también hay un grupo de personas que va a esas regiones porque tiene que trabajar o porque solamente tiene un viaje de vacaciones. Entonces, ¿qué recomendaciones habría para ambos grupos? El más sencillo podría ser la persona que no vive en zona endémica, pero que por trabajo, como fotógrafos, biólogos, geólogos o turistas, como cualquiera de nosotros podemos ir a estas zonas, tener cuidado. Lo ideal es siempre evitar la picadura del mosquito. Al momento no existe una vacuna efectiva para la leishmaniasis, sería lo ideal, pero al momento no existe, se está investigando, pero no tenemos nada todavía. Entonces, para evitar la picadura del mosquito es usar el repelente, idealmente cada 3 o 4 horas. A veces creemos que nos ponemos el repelente antes de ahí estamos protegidos todo el día. Error. Cada 3 o 4 horas tenemos que volver a echarnos el repelente. Si estamos entrando en una zona de selva o de campo, mangas largas, pantalones para evitar la picadura de los mosquitos y en general, porque los mosquitos no solo transmiten malaria, leishman, no tienen malaria, dengue, fiebre amarilla y enfermedades más, es evitar sobre todo las horas del amanecer y del anochecer donde hay mayor actividad de los mosquitos. Esto es en cuanto a los turistas o las personas foráneas. Para las personas que viven en estas comunidades, si bien el mosquito sobre todo pica más en los campos y en las zonas peridomiciliarias, no tanto dentro del domicilio, sí se recomienda siempre igual tener los mosquiteros en las ventanas, en las puertas, dormir con los mosquiteros y cuando vayan a realizar sus labores al campo, pues igual, mantas largas, pantalones para evitar así la picadura de los mosquitos. Muchas gracias, Fiorella. En realidad ha sido muy interesante escuchar todos los diferentes aspectos de esta enfermedad. Entonces, no olvidemos que si vivimos en una de estas zonas o viajamos por diferente razón y después desarrollamos una herida que no cura, debemos tener en cuenta que podría ser la leishmaniasis. Muchas gracias a todos por su atención. No olviden seguirnos en nuestro canal digital cayetano.plus.